para que registren el nombre y el número de carnet, chicos. Y empezamos con la materia. Bueno, como les mencionaba, el álgebra booleana finita nace a partir de la teoría de conjuntos parcialmente ordenados, del cual vamos a tomar un digrafo y genera un diagrama de Hayes. Ahora, vamos a ver diferentes definiciones básicas y esas definiciones las vamos a ir entrelazando para caer a lo que es un álgebra booleana finita. Ok, para empezar, chicos, está el concepto de lo que es una retícula. Ok, una retícula no es más que un conjunto parcialmente ordenado. Recuerden que es un orden parcial si cumple con las propiedades reflexiva, antisimétrica y transitiva. Si yo tengo un orden parcial y yo tomo dos elementos de cualquier subconjunto, para esos dos elementos siempre va a existir la mínima cota superior y la máxima cota inferior. Es decir, es una retícula si es un conjunto parcialmente ordenado y para cualesquiera dos elementos de ese conjunto siempre ubicamos un loop y un GLB. Recuerden que la definición de loop de dos elementos era en este caso la mínima cota superior y el GLB era la máxima cota inferior. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Que de aquí en adelante, si yo ocupo calcular el loop de A y B, se va a representar con una unión A unión B, con ese simbolito matemático. Y el GLB de dos elementos A y B se va a representar como la conjunción. ¿Está bien? Así es como lo vamos a ir trabajando. Ahora bien, por ejemplo, a mí me pueden dar dos diagramas de Hayes. Recuerden que ya los diagramas de Hayes son conjuntos parcialmente ordenados. Nosotros podemos ver si estos diagramas de Hayes son o no son retículas. Entonces, recordemos la definición. Un diagrama de Hayes es una retícula siempre y cuando yo tome dos elementos cualesquiera del conjunto y para esos dos elementos siempre me aseguro de tener loop y GLB. Si ustedes toman dos elementos que no tengan loop y GLB o alguno de los dos, ya no es una retícula. Por ejemplo, en este diagrama, en el primero, yo puedo tomar dos elementos que no tengan loop, perdón, que no tengan GLB. Por ejemplo, si yo vengo y tomo este subconjunto, ya eso lo hemos visto hace unos días. Si yo tomo el subconjunto A, B y C, este subconjunto. Y para ese subconjunto voy a encontrarle el loop y el GLB a A, B. Entonces venimos acá. Vamos a ver. Ustedes me van a decir, si yo tomo los elementos A, B y C, y yo tomo solamente de ese subconjunto A y B, vamos a encontrar el loop y el GLB de A y B. Para encontrar el loop, chicos, ustedes van a tener que encontrar las cotas superiores de A y B. ¿Cuáles son las cotas superiores de A y B? ¿Perdón? Dime, Miguel. Bueno. Profe, Ajá. disculpe por interrumpir. No sé si es mi conexión de internet pero es que no la estoy escuchando bien. No sé si seré solo yo. ¿Me Yo indica? creo que es él, porque a él también se lo escucha cortado. Ajá. Creo que Sí, sí. porque yo lo escucho bastante bien. Ok, no importa. Disculpe por interrumpir. Ya, no se preocupe. De igual manera, si no, ahí puede salir y volver a ingresar para que pueda restablecer la conexión. Muy bien. De acuerdo. Ok. Ok, chicos, vean, entonces yo voy a tomar A y B. Y para A y B, yo voy a encontrar las cotas superiores de A y B. ¿Cuáles son las cotas superiores de A y B, chicos? Recuerden que para que sea cota superior tiene que estar relacionado con A y B y tienen que estar más arriba de A y B. Sí. Ah, C es una cota superior. ¿Cuál otra? ¿Eh? D. Vamos a ponerlo acá. Sería C, el D, el E E y y el F. F. Ah, muy bien, el E y el F. Ahora sí, de esas dos, ¿cuál sería entonces el loop de A y B? Para encontrar el loop, tienen que tomar estas cotas superiores y escoger la más pequeña de ellas. C. ¿Sí? Por lo tanto, sí tiene loop. Ahora, encontremos las cotas inferiores de esos tres.
Perdón, de A y de B. ¿Tienen cotas No inferiores? tiene. No. Tienen, ¿verdad? Y si no tiene cota superior, ¿qué pasa? Que no tiene ¿qué? GLB. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya encontré dos elementos del diagrama de Hayes que no tienen GLB. Es decir, no tienen A conjunción C. Habíamos dicho que A unión B les daba C. Es decir, el loop es C. Y el GLB no existe. Entonces, no es una retícula. ¿Por qué? Porque para cualesquiera dos elementos que ustedes tomen, siempre deben ubicar el loop y el GLB de esos dos elementos. Con solo un par que ustedes tomen y que no tengan loop ni GLB, ya con eso es un contraejemplo para decir que este diagrama no corresponde a una retícula. ¿Ven? ¿Y cuándo pasa eso, chicos? ¿Cómo son A y B de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto anteriormente? ¿Se relacionan o no? No se relacionan. Ay, ¿cómo se llamaba que no se relacionaran del todo? ¿Se acuerdan? No Ajá, son comparables, creo. comparables, muy bien. Entonces, casi siempre cuando tengo elementos no comparables, como en este caso, y que no haya un elemento al final que los una, ya con eso no es una retícula. Pero vean, por ejemplo, acá, si yo tomo aquí, por ejemplo, en la otra parte, voy a ir al diagrama de la derecha. Yo voy a tomar ahí el E y el F, por ejemplo, voy a tomar E y F. Y a E y a F le voy a buscar las cotas superiores. Ajá, acá. ¿Cuáles son las cotas superiores de E y F? E y F, perdón. La G, profe. Ajá, muy bien. Y es la única, ¿verdad? Sí. Sí, es la única. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Que como es la única, entonces va a ser, como es la única cota superior, va a ser entonces, déjenme parar porque estoy admitiendo a una compañera. Entonces, va a ser el loop, porque es la única, es decir, no podemos coger entre una más grande y una más pequeña, funciona como loop. Entonces, el loop de E y F sería entonces ¿quién? G. ¿Verdad? Ahora, si vamos a las cotas inferiores, ¿cuáles serían las cotas inferiores de E y F? D y A, creo. D, A, ajá, solamente, porque B no se relaciona con F y C no se relaciona con E, ¿verdad? Pero ahora sí, de estas dos cotas inferiores que tienen en común E y F, ¿cuál es la más grande de ellas? La D. D. La D, por lo tanto D sería ¿qué? El GLB, ¿de quién? De los elementos E y F. Eso quiere decir que tanto E como F aquí no son comparables, pero sí tienen loop y sí tienen GLB. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay elementos que lo relacionan o más arriba o más abajo a ellos dos. No a ellos dos, sino que se relacionan con ellos más bien. ¿Está bien? Entonces ya ahí vamos al concepto de loop y GLB. Por lo tanto, el diagrama que está a la derecha, este que les estoy señalando, sí es una retícula y ustedes lo pueden hacer con cualesquiera dos elementos. Si yo tomo A y D, las cotas superiores de A y D serían ¿quiénes? En este caso, sería D, E, F. E, F y G. ¿Y cuál es la menor de todas ellas? D. Entonces el loop de A y D es D. Si yo tomo A y D y busco las cotas inferiores, ¿cuáles son las cotas inferiores de D y de A? A. Solamente A. Y como es solo una, va a funcionar también como ¿quién? Como GLB. Es decir, es la máxima cota inferior. Por lo tanto, para cualesquiera dos elementos, sean o no comparables, en este diagrama siempre va a conformar una ¿qué? Una retícula. Pero en este caso no, en el que está a la izquierda no, porque vamos a tener elementos maximales que no van a tener relación con otro más arriba. O minimales que no tienen relación con otro más abajo. ¿Está bien? Entonces ahí es donde viene el concepto de retícula. Recuerden, es una retícula si es un conjunto parcialmente ordenado y para cualesquiera dos elementos que tomemos, siempre ubicamos el loop y el GLB. Ok, una vez que ya tenemos una retícula, vamos a ver lo que son retículas isomorfas. A ver,
Las retículas isomorfas son aquellas o son dos conjuntos parcialmente ordenados en los cuales se establece un isomorfismo. ¿Qué es un isomorfismo, chicos? Es una función biyectiva. Recuerden que para que sea biyectiva debe tener inversa y cumplir con ser inyectiva y sobreyectiva. Voy a establecer un isomorfismo de A a A'. Ahora, ¿cuándo dos retículas son isomorfas? Cuando hay dos conjuntos parcialmente ordenados y voy a crear una función que va de A a A', donde A es el dominio y A' es el codominio. Véanlo aquí. Es decir, aquí tengo los valores de X, aquí los valores de Y, si se pueden ver así. Si yo tomo dos elementos del conjunto A, es decir, dos elementos del dominio, de manera que un A, B, de manera que A es anterior a B, si se cumple que la imagen de A es anterior a la imagen de B, a eso le vamos a llamar un isomorfismo. Es decir, que es una función biyectiva, pero que también, ¿verdad acá? Que también preservan el orden del dominio y del codominio. Entonces, si yo veo que hay un isomorfismo entre dos conjuntos parcialmente ordenados, a ese isomorfismo se le va a llamar retículas isomorfas, que son conjuntos parcialmente ordenados. ¿Está bien? Entonces, ya ahorita les voy a explicar bien a qué es un isomorfismo, como por ejemplo este diagrama que viene acá. ¿Cuáles son las propiedades que tienen que cumplir la retícula? Chicos, de aquí en adelante recordemos que si yo tengo un diagrama de Hayes, nosotros podemos definir si ese diagrama de Hayes es o no es una retícula. Y eso tiene que ver mucho con la cantidad de vértices. Por ejemplo, chicos, cuenten cuántos vértices hay en la primera. En la primera tenemos 6, 6. Ajá, ¿y en el segundo? 7, no, 4, sí, 7. 7, ¿verdad? Ok, pero resulta que estas dos, ya ahí sabemos que si tienen lub y GLB son retículas. Pero ahora sí, ¿cómo hacemos nosotros para poder saber si en este caso es una retícula isomorfa? Eso tiene que ver mucho con la cantidad de vértices, si se pueden ver como una potencia de 2 a la n. Dice, si yo tengo el diagrama de Hayes de una retícula y ese diagrama de Hayes tiene 2 a la n vértices, entonces estos vértices se pueden etiquetar con sucesiones de ceros y unos. ¿Y qué pasa, chicos? Que voy a hacer un isomorfismo de la retícula original a una nueva retícula que nosotros vamos a crear. La retícula que nosotros vamos a crear, en este caso será isomorfa y va a estar denotado por un conjunto que se le va a llamar B sub n. Por ejemplo, chicos, veámoslo aquí. En esta retícula de la izquierda, ahí tenemos ¿cuántos vértices? Tenemos 8. Entonces podemos decir, bueno, el número de vértices es igual a 8. Y 8 se puede ver como una potencia de 2 a la ¿qué, chicos? ¿Qué sería 8? ¿2 a la qué? 3. 2 a la 3. Por lo tanto, quiere decir que si la cantidad de vértices se puede ver como un 2 a la 1, 2 a la 2, es decir, un 2 a la n, a esta retícula le voy a llamar una retícula isomorfa. Ahora, ¿a quién va a ser isomorfa? A otra retícula exactamente igual, solamente que lo que hace es cambiar las etiquetas de los vértices por etiquetas con ceros y unos, es decir, etiquetas booleanas. Pero esas etiquetas booleanas se van a llamar B sub n. Voy a ponerlo así, es que no tengo para colocarlo ahí. Y ese B sub n, en este caso es B sub 3, chicos. ¿Por qué? Porque si aquí me están saliendo 2 a la 3 vértices, quiere decir que voy a tomar este n como la longitud de las etiquetas. Vean que las etiquetas que vamos a trabajar aquí son etiquetas de longitud 3. Ahora, ¿cómo las vamos a etiquetar? Eso va a depender mucho de cómo esté acomodado la retícula original. Resulta que nosotros aquí tenemos esta retícula, que es el conjunto parcialmente ordenado que surge de partes de un conjunto con la notación de subconjunto. Por ejemplo, sabemos que el conjunto vacío está contenido en todos los conjuntos, ¿cierto? Por lo tanto, si es la relación contenido, vacío está más abajo porque vacío está contenido en todos. Y recuerden que la relación se lee de abajo hacia ¿dónde? Hacia arriba en los diagramas de Hayes. El vacío está contenido en A, en B, en C, en todos. Por lo tanto, el vacío viene siendo el valor mínimo. Ok, el subconjunto A, ¿dónde está contenido? En A, B, en A, C, ¿y en dónde más?
en ABC. Pero recuerden que aquí eliminábamos la transitividad cuando hacíamos los diagramas de Hayes, por eso es que no aparece. El conjunto C está contenido en AC, en BC y en ABC, pero este fue el que se eliminó. Y así cada uno de ellos, porque vean ahora, el conjunto AB está contenido en ABC, AC también. Entonces, si nosotros trabajamos esta retícula, les va a quedar de esta manera. ¿Qué hacemos entonces, chicos? Que como ustedes vieron que esta retícula tiene 8 vértices y 8 de la forma 2 a la 3, resulta que voy a crear una retícula exactamente igual, que le voy a llamar una retícula isomorfa, solamente que lo que hace es venir y cambiar los vértices por etiquetas de ceros y unos. Al elemento mínimo se le etiqueta con 0, 0, 0 y al máximo siempre con 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque estamos tomando los elementos del conjunto original. Voy a quitar acá. Y el conjunto original, ¿cuáles son los elementos que tenía? ABC. Si estoy utilizando como máximo el ABC, quiere decir que en la parte superior está colocando el A como 1, el B como 1 y el C como 1. Si estoy etiquetando solo el elemento A, sería este. Entonces ahí va un 1 y los demás con ceros, como dice acá. ¿Lo ven? En esta de acá. Si estoy en C, C va en la última posición, entonces sería 0, 0, 1, como lo indicamos aquí. Ahora vean la etiqueta de AB. AB sería entonces 1, 1 y como C no estaba 0, que sería esta etiqueta. Entonces, ¿qué pasó, chicos? Que nosotros hacemos una correspondencia. Decimos, bueno, las partes del conjunto A era vacío, los unitarios, los elementos de dos conjuntos y el conjunto original. Si hacíamos la notación de subconjunto, creamos esta retícula. Pero esta retícula, repito, es isomorfa a esta. Entonces, ¿qué podemos decir, chicos? Que la imagen de vacío es 0, 0, 0. La imagen de A es 1, 0, 0, porque es la etiqueta correspondiente, nada más que es booleana. La etiqueta de C, ¿cuál sería? 0, 0, 1, y así sucesivamente. Ahora, si yo tomo dos elementos A y C de este conjunto, recuerden que el conjunto original es el dominio. Este es el de las imágenes. ¿Verdad que A, en este caso, no se compara con C? Entonces, en este caso, aquí tampoco deberían ser comparables, no tienen nada en común. Pero si yo tomo dos elementos, por ejemplo, estos dos, voy a señalarlos acá. Si yo tomo el elemento, el subconjunto A y el A, B, yo sé que el subconjunto A es anterior a A, B. De la misma manera en que esta etiqueta 1, 0, 0 es anterior ¿a quién? A 1, 1, 0. Por lo tanto, se mantiene el orden del dominio con las imágenes del dominio. Entonces, ¿qué pasó? Que estamos creando un isomorfismo porque es una biyección donde si yo tomo dos elementos del dominio, se conserva el orden ¿en dónde? En el codominio. Y esto es lo que llaman ahí un isomorfismo. ¿Y cómo voy a crear un isomorfismo? Dependiendo de la cantidad de vértices que tenga la retícula. Repito, para crear un isomorfismo, la cantidad de vértices tiene que ser de la forma 2 a la n. Si no es 2 a la n, no podemos crear ese isomorfismo y cambiar las etiquetas por ceros y unos. ¿Sí les queda claro? A mí sí, profe. Ok. A mí Sí, profe, también. de mi parte también. ¿Qué dicho, chicos? Bueno, vamos a seguir porque esto era como la parte un poquillo más tediosa, como la parte teórica. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué es un álgebra booleana, chicos? Un álgebra booleana es una retícula finita que es isomorfa ¿a quién? A un B sub n. Eso quiere decir que si yo tengo una retícula que es isomorfa a un B sub n, a eso siempre le vamos a llamar un álgebra booleana porque hacemos corresponder las etiquetas con ceros y unos. De otra manera no se puede. Por ejemplo, si yo les pregunto acá, determine si este diagrama de Hayes corresponde o no a un álgebra booleana. ¿Ustedes qué me dirían, chicos? Cuenten la cantidad de vértices. No, porque tiene 7 vértices. Muy bien, tiene 7 vértices y 7 nunca es una potencia de 2. Por lo tanto, en este caso ustedes pueden decir, bueno, como la cantidad de vértices es igual a 7 y 7 es diferente, es decir, no es de la forma 2 a la algo, esto no sería un álgebra booleana, ¿verdad?
booleana acá. Pero en este caso, la segunda, Sí, ahí sí. ahí sí, porque ¿cuántos vértices hay? 2, y 2 es de la forma 2 a la ¿qué? No. 2 a la 1. Entonces, yo puedo venir y crear otro isomorfismo acá. Entonces, vamos a hacerlo para ver qué tal. ¿Cuál sería el isomorfismo? Sería una retícula idéntica, claro, que me quede recto, ¿verdad? Así un puntito arriba y un puntito abajo. ¿Y por quién van a cambiar las etiquetas? Este cambiaría por un ¿qué? ¿Qué le digo? Y un cero. ¿Un 0? ¿Y máximo? ¿Por un qué? 1. Por un 1. Y ya con eso hicimos un isomorfismo de esta retícula a otra que sí es isomorfa. ¿Y cuál sería este conjunto? El conjunto B sub 1. ¿Por qué? Porque se puede ver la cantidad de vértices de la forma 2 a la 1. ¿Verdad? Que era lo que les decía anteriormente. Bueno, ahora les aquí. Y vamos siguiendo esta parte, porque eso es importante. Vamos a ver. Ok, muy bien. Ok, ahora sí, vamos a ver la regla de sustitución del álgebra booleana. Resulta que como esto es un álgebra, todas las propiedades del álgebra de una parte de teoría de conjuntos se les puede aplicar al álgebra booleana. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo recuerden que el loop se puede ver como la unión y el GLB como la conjunción. Entonces, aquí vamos a irlo como adaptando y también hay demostraciones. Demostraciones básicas con teoría de álgebra booleana. Entonces, chicos, vean acá. Dice, cualquier fórmula que implique unión y intersección o que cumpla para conjuntos arbitrarios de un conjunto universal sigue siendo válida para conjuntos o elementos arbitrarios del álgebra booleana. Lo que hacemos es sustituir la intersección con este signo de acá y la unión por el que ya sabemos, ¿verdad? Que sería este de acá. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las propiedades de conjunto se pueden adaptar. Solamente que si aquí ya no lo vamos a ver como unión y conjunción, sino como loop y GLB, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un conjunto parcialmente ordenado, que es un álgebra booleana finita, es decir, que es correspondencia a un B sub n, y tengo tres elementos X, Y y Z, de manera, bueno, que pertenecen a la retícula, ¿verdad? Vamos a llamar 0, y en este caso el I, al elemento mínimo y al elemento máximo. Es decir, ya no va a ser en este caso, puede ser 0 y 1, o puede ser 0 e I, ¿verdad? Como lo hacemos acá. Entonces recordemos que aquí sería la unión de un elemento consigo mismo es el mismo elemento, pero aquí lo vamos a ver como loop. El loop de un elemento consigo mismo es el mismo elemento. El GLB de un elemento consigo mismo es el mismo elemento. El loop entre X y Y es lo mismo que el loop de Y y X. Y lo mismo con el GLB. Aplica la distributividad del loop respecto al GLB y la parte asociativa cuando tenemos una misma operación. ¿Sí? Da lo mismo agrupar X conjunción Y conjunción Z o X conjunción, en este caso Y conjunción Z. También aplica la ley de absorción, ¿verdad? Que esto nos genera el elemento X y podemos ver las características o las propiedades del elemento mínimo. El loop entre un elemento y el mínimo es el elemento. El GLB entre un elemento y en este caso el mínimo es el mínimo, ¿verdad? Y están las propiedades del elemento máximo. Aquí sería la unión de X con el máximo, es el máximo, y la conjunción de un elemento con el máximo es el elemento. Y están las reglas del complemento, chicos. El loop de X con su complemento es el máximo y el GLB de un elemento con su complemento es el mínimo. El complemento del mínimo es el máximo y el complemento del máximo es el mínimo. Y recuerden que el doble complemento me lleva al elemento original. Para luego aplicar las leyes de Morgan, ¿verdad? El complemento del loop es el GLB de los complementos y el loop, el complemento del GLB es el loop de los complementos. Es decir, es exactamente lo mismo que ya hemos visto, solamente que con loop y con GLB. Ok, aquí vamos a hacer unas cuantas demostraciones. Voy a hacer unas 2 y les queda a ustedes el resto, porque en realidad esto es muy similar a lo que ya hemos visto, entonces para que puedan practicar.
Por ejemplo, vamos a hacer esa de ahí. Tengo B, conjunción A, unión A', conjunción B, unión B'. Cierran y cierran, y eso tiene que dar, perdón, B. Voy a colocar aquí. Ok, esto es lo mismo que ya hemos hecho, es como aplicar las propiedades de conjuntos para poder simplificar, es decir, que esta expresión me tiene que quedar igual al elemento B, ¿verdad? Aplicando las propiedades de la álgebra booleana, que es una adaptación a la teoría de unión y la parte de intersección. Lo primero que hay que hacer es venir a aplicarlas 2 a 2, y vamos a hacerlo de adentro hacia afuera. Entonces, puedo dejar esto de la siguiente manera. Y podemos decir que el loop entre un elemento y su complemento es el elemento máximo, ¿verdad? Como lo decíamos acá. Y cierro. Ahora, puedo venir y calcular este de acá, entonces me quedaría B conjunción A, y aquí me estaría quedando un solo resultado. El GLB entre un elemento y el máximo es el elemento, ¿verdad? De acuerdo a lo que ya hemos visto. Y ahora aplicamos este de acá. El loop entre un elemento y su complemento es el máximo. Y el GLB entre un elemento y el máximo es el elemento. Y llegamos a donde queríamos, ¿verdad? Que era mostrar que esto es equivalente a ¿quién? Es equivalente a B. ¿Dudas, chicos? Pregunten por favor. Si tienen dudas o si no, me dejan así. Ok, seguimos con otra. Ok, hagamos esta otra. Me gustaría que ustedes hagan la 2, a ver cómo les va. Háganla un momentito y mientras yo acá. Igual, aquí aplicamos distributividad. Tomo C y la unión en común me va a quedar A, conjunción complemento de B y el complemento afuera. Luego aplicamos Morgan para la unión, que se convierte en conjunción. Y luego aquí vuelvo a aplicar Morgan, donde cambia la conjunción por la unión. Y aquí, como ocupábamos llegar a lo contrario, aplicamos la conmutatividad, ¿verdad? Que era lo que se quería llegar. Y de igual manera, chicos, así hacen las demás. Entonces se las dejo para que ustedes las puedan practicar. Y si tienen dudas, pues van a la hora consulta y me hacen las dudas al respecto. ¿Está bien? Profe, al final sí hay que hacer la conmutativa para que quede de acuerdo al otro. Exacto. Ah, Todas ok, las que pueden aplicar. ok. Listo. Bueno, les dejo las demás para que ustedes las hagan, chicos. Y hoy quiero ver un poquito lo que son polinomios booleanos. Porque esto ya nos va a llevar un poquito a la parte que ustedes necesitan para llevar el curso de arquitectura. Cuando ustedes den el curso de arquitectura van a crear lo que es la parte esta de circuitos y empiezan a generar utilizando la parte teórica la parte práctica de la parte teórica de discretas, ¿verdad? Por eso es importante que les quede claro. Ok, como ya esto es un álgebra booleana, recuerden que en toda álgebra en la parte matemática tiene polinomios. Pero resulta que aquí los polinomios que nosotros vamos a trabajar se llaman polinomios booleanos. Son polinomios en términos de ¿qué? De ceros y de unos. Y como es un álgebra, cumple con todas las propiedades de un álgebra específica. Entonces, vamos a ver cuáles son estas propiedades. Dice, primero, ¿qué es un álgebra booleana? Si yo tengo x1, x2 hasta x sub n variables, es decir, tengo n variables cualesquiera. Un polinomio booleano es una expresión de esta forma. P de x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Y para que sea un polinomio booleano tiene que cumplir con todas estas condiciones. Todas las variables por sí solas también son polinomios booleanos, es decir, un polinomio booleano está conformado por n polinomios booleanos. Porque recuerden que en álgebra un número perfectamente es un polinomio pero de grado 0. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué más vamos a decir? Que de aquí en adelante los elementos 0 y 1 también son elementos booleanos, solamente que 0 viene siendo como el mínimo y 1 el máximo, ¿verdad? Y si yo tengo dos polinomios booleanos P y Q,
que tienen, cada uno de ellos tienen n variables. Entonces, si yo tengo dos polinomios, también van a ser polinomios la unión de los dos polinomios, la conjunción de ambos polinomios y el complemento del polinomio. Es decir, que si yo tengo dos polinomios cualesquiera, a la hora de hacer operaciones con polinomios voy a generar otro polinomio booleano. Y de aquí en adelante a los polinomios booleanos también se les llaman expresiones booleanas. ¿Verdad? Y ahora, ¿para qué nos sirve eso, chicos? Para poder generar polinomios booleanos, y del polinomio booleano generamos una tabla de verdad, un circuito computacional, y después de eso podemos empezar a generar circuitos, la parte de circuitos lógicos y demás, ¿verdad? Un polinomio genera una tabla genera un polinomio, ahí es donde vamos a ir vamos a llevar la aplicación. Entonces, chicos, veamos de aquí en adelante, ¿cuáles son ejemplos de polinomios booleanos? Estos son polinomios booleanos. El polinomio P sub 1 en términos de la variable x, y, z. Y este polinomio booleano sería entonces el que resulta de la operación x conjunción y unión complemento de z. Y el polinomio P sub 2 es el que sale de la unión de x con el complemento de y, conjunción y complemento de, perdón, y conjunción z. Y estos polinomios pues me van a generar esas tablas de las cuales yo les estaba diciendo. Ahora, chicos, una nota importante. Siempre los polinomios booleanos que tienen n variables producen funciones b sub n en b. Ahora, ¿qué quiere decir eso, chicos? Que para poder trabajar con polinomios podemos crear funciones donde voy a tomar, en este caso, polinomios de longitud 3, puede ser polinomios de longitud 3, longitud 4, o la cantidad de variables que tenga, y va a corresponderse con el conjunto B. ¿Quién es el conjunto B? El conjunto que va a ir, o que tenga salida 0 o 1, como lo veníamos haciendo acá. Por ejemplo, chicos, este polinomio tiene tres variables, x1, x2, x3. Y este polinomio en realidad surge de esta operación. Entonces, este polinomio va a generar una función. ¿Y la función de dónde va a ir a dónde? Del conjunto B sub 3 al conjunto B. B sub 3, ¿por qué? Porque el polinomio tiene tres variables. Y B, que es el conjunto 0,1. Eso quiere decir que si yo podemos tomar el polinomio y le doy valores a x, a x1, x2 y x3, resulta que la salida va a ser o 0 o 1. Porque recuerden que en este caso lo que voy a generar son tripletas de ceros y de unos. Y eso ustedes lo vieron en lógica. Ustedes han trabajado las tablas de verdad en lógica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos generar la tabla de verdad y después de la tabla de verdad poder establecer si efectivamente corresponde o no al polinomio. ¿Verdad? Que era lo que les estaba indicando por ahí. A mí no me gusta mucho trabajarlo con x1, x2 y x3. Me gusta mucho trabajarlo con x, y, z. Y generamos la tabla de verdad como ustedes ya saben. Entonces, hagamos este último ejercicio y con esto vamos terminando. Les dejo los diagramas lógicos y los mapas de Carnot para la otra semana. Para que no sea muy pesado por hoy. ¿Está bien? De acuerdo, profe. Está bien, profe. Imagino que la otra semana vemos lo que nos falta, lo que nos faltaría, y el jueves tendríamos otro día de esto de folleto, ¿no? De trabajo colaborativo. O se los dejaría para que ustedes estudien para el quiz. Para el quiz es la otra semana, ¿no? Sí, exacto. Entonces yo los vería martes. Si nos veríamos unas 3 horas o 2. No, 2, 3 no, 3 es mucho. Unas 2 horas, vemos esta materia, empezamos árboles y los dejo el jueves para que estudien para el quiz. Esto lo vamos a ver dependiendo de cómo trabajen el martes. Por esta semana no habría trabajo colaborativo y lo retomamos hasta la siguiente semana. ¿Está bien? Ok, de acuerdo, entonces. De igual manera, se tienen que ir estudiando, ¿verdad? Para el quiz. Muy importante. Entonces habíamos mencionado ahora temprano de que la tarea 2 iba a estar revisada la otra semana, y ya a partir de esta semana podemos empezar a resolver la tarea 3. La 3 ya la tengo, incluso se las iba a subir ahorita, lo que pasa es que estaba revisando que todo estuviera bien. A veces puede tener algún errorcillo o algo ahí. Pero hoy se las puedo subir y ya pueden ir trabajando en la tarea 3.
Y chicos, y les comento que por lo general en mates discretas, esta materia, la última, es como la más sencilla de todo el ciclo, ¿verdad? Pero tienen que estudiar para que si por ahí están mal en la tarea 1 y en la tarea 2 ahí van, en la tarea 3 pueden levantar mucho, ¿verdad? Pero obviamente haciendo lo que les corresponde, que es los ejercicios y estudiando bastante. Es muy importante. Contrario a cálculo, en cálculo por lo general es que lo bonito está antes y lo feillo se pone al final. Aquí más bien es al revés. Ok, chicos, vean. Vamos a hacer ese ejemplo que dice, nos dan un polinomio en términos de 3 variables x, x1, x2 y x3. El polinomio es este. x1 conjunción x2, unión x1 conjunción, perdón, unión x2 complemento conjunción x3. Lo que me están pidiendo es construir la tabla de verdad para esta función. Ok. ¿Por qué es una función de este tipo? Porque resulta que la función toma tripletas, o es decir, etiquetas de longitud 3 y le da una respuesta de salida al conjunto B. Y el conjunto B es el conjunto de ceros o unos. O 0 o 1 es la respuesta de salida. Ok, vamos a refrescar un poquito para que se acuerden de lo que vieron en lógica. Como es una tabla de verdad para un polinomio de 3 variables, va a tener 8 combinaciones. Y por lo general las combinaciones las hacen de este tipo. 0, 0, 0 hasta 4 y 4 unos al final. Luego 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y al final 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y ahí tenemos todas las posibles combinaciones de ceros y de ¿qué? Y de 1. ¿Verdad? Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a generar, chicos? Vamos a generar una tabla que me va a ir dando respuesta de salida. Lo que pasa es que yo aquí los dejo porque yo tengo mi forma de hacerlo. Y en lógica les enseñaron de otra manera. Ustedes lo hacen de acuerdo a lo que ustedes aprendieron en lógica, pero eso sí, todos tenemos que coincidir en la respuesta, ¿verdad? Ok, por ejemplo acá, el polinomio me va a dar una sola respuesta. Yo he visto en otras oportunidades que lo que hacen es dividir esto, como en varias operaciones. No sé específicamente cuál es el formato que lleva, pero lo que he visto es como que van haciendo operación por operación y al final hacen operación central para dar la respuesta al polinomio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver cuál es la respuesta de salida del polinomio con estos valores x1, x2 y x3, lo que hago es ir colocándolos aquí. Entonces decimos, bueno, x1 tiene el valor de ¿quién? De 0. Y lo voy a hacer 0 y x2, que también es 0. Sería 0 y 0. O falso y falso. Unión x1, 0. Unión ¿qué? El complemento de x2. Si en x2 va un 0, ¿cuál es el complemento de 0? Sería 1. 1. Ajá. Y lo voy a hacer conjunción con x3, que es ¿quién? 0. Hacen esta operación, esta otra y al final las unen. Falso y falso quedaba, chicos. ¿Sería? 0. Ajá. Aquí esto me va a dar 0. 0 y 0 o 0, 0. 0. 0 o 0, respuesta 0. Esto es lo que yo voy a calificar la respuesta. Ustedes lo hacen de la forma en que ustedes quieran, siempre y cuando les vaya generando la misma respuesta. ¿Verdad? Eso quiere decir que voy tomando un polinomio de 3 variables y le voy a hacer corresponder o 0 o 1 dependiendo del resultado de la operación que ustedes vayan haciendo acá. Y sí les recomiendo que lo vayan haciendo paso a paso porque se pueden enredar. ¿Está bien? Entonces, ahorita chicos, que por ejemplo, si a mí me dan un polinomio, el polinomio me genera una expresión y la expresión le puedo dar valores de ceros y unos, lo sustituimos y obtenemos un valor de salida. Este valor de salida es lo que llamamos el conjunto B, que toma valor o 0 o 1. Este es el famoso B que yo les estaba hablando. Y este es el conjunto de salida, que es el B sub 3. Dominio, codominio. Por eso es que vamos a crear una función. El dominio tiene etiquetas de longitud 3, de ceros y unos. Y mucho, después de ahí no vamos a ver de los más de longitud 3. Igual podemos hacer de longitud 4. Y a la hora de interpretarlo con los mapas de Carnot ya no van a ser mapas como los que vamos a ver acá, sino que hacían como todo un prisma, como
como un cubito, ¿verdad? Un cubo de esos de Rubik, algo muy similar. Pero aquí lo vamos a hacer con intersección de sombras, que es lo que vamos a ver el martes, ¿verdad? Entonces, chicos, ya para ir terminando, les decía entonces que todo polinomio me genera una tabla de verdad y también podemos crear un diagrama lógico, que es lo que llamamos un circuito computacional. Entonces, esto de los circuitos lo vamos a ver el martes y cómo generar un polinomio a partir de una tabla de verdad. Y la tabla de verdad se va a utilizar por medio de los mapas de Carnot con el método de intersección de sombras. ¿Está bien? Entonces, chicos, eso es lo que corresponde a la álgebra booleana. Ya viendo esto, todo esto sería álgebra booleana y nos quedaría únicamente pendiente el tema de árboles. ¿Está bien?